¿Qué tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y aquí estamos de nuevo en su pequeño espacio de meditaciones. Hoy es jueves 13 de noviembre y hoy celebramos la memoria de Santa Francisca Javier Cabrini. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre nuestro, que para servir a los inmigrantes de América llamaste de Italia a Santa Francisca Javier Cabrini, por su ejemplo haz crecer en nosotros la preocupación por el extranjero, el enfermo y el necesitado, y por su intercesión ayúdanos a ver a Cristo en todos aquellos con quienes convivimos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura de este día está tomada del libro de la Sabiduría, capítulo 7, versículo 22 al capítulo 8, versículo 1. La sabiduría es un espíritu inteligente, santo, único y múltiple, sutil, ágil y penetrante, inmaculado, lúcido e invulnerable, amante del bien, agudo y libre, bienhechor, amigo del hombre y amable, firme, seguro y sereno, que todo lo puede y todo lo ve, que penetra en todos los espíritus, los inteligentes, los puros y los más sutiles. La sabiduría es más ágil que cualquier movimiento y por ser inmaterial, lo atraviesa y lo penetra todo. La sabiduría es un resplandor del poder de Dios, una emanación purísima de la gloria del Omnipotente. Por eso nada sucio la puede contaminar. Es un reflejo de la luz eterna, un espejo inmaculado de la actividad de Dios, una imagen de su bondad. Ella sola lo puede todo. Sin cambiar en nada, todo lo renueva. Entra en las almas de los buenos de cada generación. Hace de ellos amigos de Dios y profetas, porque Dios ama solo a quienes conviven con la sabiduría. La sabiduría es más brillante que el sol y que todas las constelaciones. Si se la compara con la luz del día, la sabiduría sale ganando, porque al día lo vence la noche, pero contra la sabiduría la maldad no puede nada. Ella se extiende poderosa de un extremo al otro del mundo y con suavidad gobierna todo el universo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 118. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu fidelidad de generación en generación, igual que fundaste la tierra y permanece, tu fidelidad, Señor, es eterna. Por tu mandamiento subsisten hasta hoy, porque todo está a su servicio. Tu palabra, Señor, es eterna. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Tu palabra, Señor, es eterna. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, enséñame tus leyes. Tu palabra, Señor, es eterna. Que mi alma viva para alabarte, que tus mandamientos me auxilien. Tu palabra, Señor, es eterna. Y el Evangelio está tomado de Lucas, capítulo 17, versículos del 20 al 25. En aquel tiempo, los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió, el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos, llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre, y no podrán. Entonces les dirán, está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti,
Señor Jesús. Y bien, esta Santa Francisca Javier Cabrini, muere en Chicago el 22 de diciembre del año 1917 y es originaria de Lombardía. La menor de 13 hijos, fundó las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón. Por 28 años trabajó en los Estados Unidos y en Sudamérica, estableciendo aproximadamente 77 instituciones, entre las cuales se cuentan escuelas, hospitales y orfanatos. Es la primera ciudadana estadounidense en ser canonizada en 1946 y es patrona de inmigrantes y migrantes. Qué cosa tan interesante. De hecho, hay una película sobre esta santa muy, pero muy buena. Y entrando ya en la reflexión sobre la palabra de hoy, dice el Evangelio de Lucas que acabamos de proclamar: cuando los fariseos le preguntaron cuándo llegaría el reino de Dios, Jesús les respondió: la venida del reino de Dios es invisible y nadie la anunciará. Miren, aquí está o allí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Esta versión es un poquito distinta de la que acabamos de leer, pero es la misma. Ahora bien, ¿por qué los fariseos le hicieron esta pregunta a Jesús? ¿Por qué querían saber cuándo llegaría el reino de Dios? Y para responder a esta pregunta tal vez tendríamos que analizar un poco en cuanto a el estilo de preguntas que le hacían a Jesús, el contexto de la relación entre Jesús y los fariseos, qué conversaciones tenían ellos. Entonces observaríamos las muchas maneras en que los fariseos intentaban tenderle una trampa a Jesús con sus mismas palabras, en ocasión de atraparlo en sus mismas palabras. Y esto queda claro entonces que la pregunta que le hicieron a Jesús no era una pregunta inocente y sincera, sino que tenía una intención segunda. En realidad, una vez más, intentaba ponerle una trampa a Jesús. Y esta pregunta, con la que aparentemente creían que Jesús iba a creerles que sí estaban atentos a lo que él decía, a sus enseñanzas acerca de la venida del reino de Dios, no era o no tuvo la respuesta que ellos querían que Jesús diera, porque de lo contrario ellos se hubieran podido burlar y confundir su respuesta y manipularla. Fíjense que la respuesta que Jesús dio es una respuesta que todavía hoy nos causa misterio, es algo que queda como velado, deja poco margen para que los fariseos en aquel entonces la utilizaran en su contra. Ellos esperaban que Jesús dijera, por ejemplo, el reino de Dios va a venir pronto, o viene este mes, o el año que viene, y tal vez muchos de hoy están haciendo lo mismo. Ya hemos visto cómo algunas personas se han atrevido a profetizar ese tipo de acontecimientos, como la segunda venida de Cristo. Va a venir este año, va a venir el otro. Y obviamente pues no ha sucedido y han quedado mal. Pero este tipo de respuestas quizá era la que ellos estaban esperando para burlarse más de Jesús. Mas sin embargo, Jesús da esta enigmática respuesta: el reino de Dios ya está entre nosotros. Y mucho de lo que Jesús dice solo puede comprenderse plenamente mediante la fe. A menudo habla con un lenguaje velado intencionalmente, porque la única manera de descorrer el velo para percibir el significado de sus enseñanzas es confiar en el don inspirado de la fe. La fe es como una llave que abre los secretos de los misterios de Dios. O sea, mirarlo bajo la lupa de la razón no nos va a llevar a ningún lado. La fe se convierte entonces en una lente a través de la cual se comprende cada parábola, cada figura retórica y cada misterio enseñado por Jesucristo. Pero sin este don inspirado de fe, las enseñanzas de Jesús permanecen siempre misteriosas e incomprensibles. Cuando meditamos estas palabras de que el reino de Dios
está entre nosotros. ¿Qué nos viene a la mente? ¿Somos capaces acaso de usar el don de la fe para desentrañar el significado oculto de las Sagradas Escrituras? Curiosamente, leer estas palabras de Jesús, dichas de forma enigmática, nos ofrecen la oportunidad de poner a prueba nuestra propia fe. Si al leerlas nos sentimos confundidos, y es obvio que nos sintamos así, es una clara señal de que necesitamos orar más en base a esto y estar abiertos al don de la fe. Ya les vuelvo a decir, mirar estas palabras, observar estas palabras bajo la lupa de la razón, no nos va a llevar a nada. Muchos lo han intentado y han fallado. Entonces pongamos fe, don de la fe, don sobrenatural de la fe, para ver qué quiso decir Jesús con eso de que ya está entre nosotros. Pero si leemos estas enseñanzas misteriosas de la manera correcta, Jesús nos va a iluminar con las luces del Espíritu Santo, con las luces de esa sabiduría divina de la cual hablaba la primera lectura de una manera hermosísima, ¿no? Nos va a iluminar el entendimiento y entonces tendremos razones para estar contentos, porque vivir bajo un enigma no es grato ni alegra a nadie. Pero vivir bajo la comprensión y la iluminación de la sabiduría, eso sí causa alegría espiritual, pues esta comprensión solo es posible mediante el don de la fe. Pensemos hoy un poquito sobre eso, el misterio que siempre está detrás de las palabras de Jesús. Muchas personas le entienden, digamos, a primera vista o de primera mano o a la primera lectura, porque tienen que ver con la vida diaria. Y Jesús utilizó muchas cosas de la vida diaria para darse a entender. Pero siempre cuando uno se queda meditando en ellas, más profundamente uno puede entender algo más, algo más, algo más. Preguntémonos entonces a la luz de la fe, ¿lo que estoy leyendo lo percibo? ¿Lo estoy percibiendo con la razón o con el corazón? ¿Y qué me quiere decir Dios? Obviamente sería muy útil poder acudir a la patrística, a lo que los santos han comentado, pero a veces no tenemos el acceso a estos recursos. Pues simplemente ora y pídele al Señor que te abra el entendimiento con su luz, con su sabiduría, para poder ir más allá de lo aparente o de lo que está a primera mano. Y deja que el Señor te revele sus misterios. Seguramente hay mucho que el Señor te quiere decir en cada palabra. El Señor dice hoy, el reino de Dios está entre ustedes. ¿Y qué quiere decir eso entonces? Podemos pensar en muchas cosas. El amor, la caridad, el servicio que, por ejemplo, la santa de hoy ofreció, esa preocupación por los inmigrantes, por los huérfanos, por los pobres, por los enfermos, esa preocupación, eso acaso que ella vivió, ¿no es también parte de ese misterio del reino de Dios entre nosotros? La forma como nos tratamos, la forma como lo descubrimos en los sacramentos, en la Eucaristía, la forma como está en la caridad de unos para con otros. La misma iglesia es un misterio, el sacerdocio es un misterio, la vida consagrada, todo eso está siempre expuesto para que nosotros, a la luz de la revelación divina, iluminados por la sabiduría divina, podamos penetrar más y más profundo y descubrir su sentido velado. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.